Gracias, señor operador. Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y vamos a continuar con este tema, revolución cristiana. Para comentar brevemente acerca de lo que significa una revolución, sin duda que el ejemplo perfecto y glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Él era un revolucionario. Considera algunas de las enseñanzas básicas: amad a vuestros enemigos, hagan el bien a los que le aborrecen, bendigan a los que le maldicen. El que de ustedes quiera ser el primero, sea primero siervo de todo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Algunas de las enseñanzas del Señor Jesús, y esto podría considerarse que en aquel tiempo indudablemente podría significar un cambio realmente profundo. Ahora, a través de los siglos que han pasado, nos encontramos que la misma demanda que hace el Señor sigue siendo difíciles para cualquier ser humano normal, porque los patrones culturales en los días de Cristo tampoco recibían la palabra del Señor. Entonces, hoy día, quizás aún en muchos aspectos, necesitamos nuevamente tomar en serio la tarea de ser unos verdaderos revolucionarios. ¿Y por qué esto puede significar? Porque la maldad va en aumento. Entonces, hacer el bien donde todos se especializan en el mal es verdaderamente una revolución. La gente de estos días, como los de aquellos días, estaba tan esclavizada por los bienes materiales como lo que en todas las épocas sucedieron.
De ahí que la palabra de Dios tiene la vigencia eterna. Y un día estuvimos en el hospital y nos encontramos con algunos hermanos, y entonces surgió allí una conversación acerca de un tema de la Biblia, y un hermano le comenta a otro hermano diciéndole: a mí me parece, hermano, que la palabra de Dios es para siempre y que no tiene fecha de vencimiento. Claro, porque estaba mirando un remedio que estaba por retirar del hospital y tenía que saber si realmente todavía estaba dentro de la fecha que establecen los laboratorios. Bueno, la palabra de Dios sigue siendo el manual para el ser humano, y cada día se va a demostrar con mayor exactitud la necesidad de la palabra de Dios. Gobernantes hoy desesperados para poder resolver algunas mínimas cuestiones, aunque antes de asumir hacen grandes promesas. El gobernante, por ejemplo, nos promete que va a hacer desaparecer el hambre, y sin embargo hemos visto en diferentes naciones que no solamente que no desapareció el hambre, sino que vino más. Según algunas estadísticas, dice que la Argentina ya hoy está llegando al 50% de pobres. Y lo importante entonces va a ser necesario que nos volvamos a Dios en primer lugar. Y esa va a ser la manera en que Dios va a iluminar a los gobernantes para que podamos encontrarnos realmente con el que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. Gracias, señor operador. Entonces, en la historia, el Señor Jesús rompió con todo patrón cultural que interfería con la vida de amor que Él había venido a dar. En la historia del cristianismo, comparativamente, ha habido pocos que hayan vivido de acuerdo a las enseñanzas literales de Cristo. Los primeros apóstoles, por supuesto, que lo vivieron, y como resultado sufrieron persecución, prisiones, exilio y la muerte. Parece extraño, ¿no? Estos son los resultados normales de cualquier vida basada en los principios de Cristo. No sé cuál será hoy su vida espiritual, pero si usted está notando que hay alguna oposición, alégrese, porque significa, si está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, significa que todavía la vida de Cristo está viva en usted. Ahora, si usted aparece en este mundo como uno más, indudablemente preocúpese, porque el mundo dice que ama lo suyo, o sea, lo que están dentro de su vida, que a ellos le parecen normal. Entonces, un verdadero cristiano, cuando tiene que enfrentar, va a ser objeto de burla, que sería lo mínimo. Luego ya entra la deshonra, la persecución, cárceles y hasta la muerte. Y aunque en los últimos tiempos los mensajes en las denominaciones llamadas cristianas son muy superficiales, algunas se ocupan específicamente de la cuestión material, están muy lejos de ser perseguidos por la causa de Jesucristo. El Señor dijo que bendeciría a su iglesia, pero también dijo que habría persecuciones. Y entonces allí
necesitamos acercarnos para ser fortalecidos por el poder del Señor. Entonces, podríamos preguntarnos por qué alguien que le sirve a Dios tiene tanta oposición o tiene resultado tan poco deseado por las personas. Nadie quiere que les rechace. Y uno de los primeros rechazos uno comienza a recibir en la propia casa. Y el mismo Señor Jesús dijo, 2 estarán de un lado, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. Y entonces allí, por supuesto, las personas comienzan a retroceder y dicen, no, mejor me hubiese sido quedarme en mi religión, no tenía todos estos problemas. Y así el diablo les engaña y les entretiene con falsas religiones y nunca pueden ser aprobados. Un verdadero cristiano va a ser aprobado cuando tenga que atravesar por diferentes situaciones. Ahora, ¿por qué uno es rechazado? La respuesta es simple. El individuo que vive una vida así, comprometida con Cristo, necesariamente es un revolucionario, un inconformista cultural, un fanático, si te gusta el término. Recuerdo así hace unos años atrás, yo me consideraba un revolucionario en una ideología política, pero cuando me encontré con el Señor me di cuenta que ahí estaba la verdadera revolución. Pero también muy pronto me encontré con la realidad y allí empecé a sentir la oposición, no fuera de la iglesia, que ya era común, sino adentro, que a mí me pareció al principio bastante llamativa. Pero justamente son las promesas del Señor Jesús para que uno pueda superar. Quienes mayormente les rechazaron a Jesús fueron los líderes religiosos. No sé si usted comienza a buscar, si usted que me está escuchando en esta mañana, o usted que luego escucha el audio de este programa, si usted está siendo hoy perseguido, pero no por la gente de afuera, sino por la gente de adentro de la iglesia, sepa que al Señor Jesús los que más le rechazaron fueron los que decían que le servían a Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que comenzamos a entrar en un terreno revolucionario espiritualmente hablando. Y aquí dice un inconformista cultural, un fanático. Recuerdo una vez alguien observándome había sido, yo no me daba cuenta, yo entraba en la reunión y sabía que muchas cosas el Señor me estaba hablando a mí a través de su palabra, porque yo tenía una religión como hay tantas hoy en día que no conocen la Biblia. Sí, para usted que está escuchando, ¿cómo cree usted seguirle a Dios o salvar su alma por Jesús si usted no escucha o no conoce la palabra de Dios? Entonces alguien estaba observando y decía, lo que pasa es que es muy fanático. Yo también me voy a la reunión, pero yo no hago todo ese escándalo de llorar, de gritar y tantas cosas que uno puede en la presencia de Dios reconocerse. Porque dice que delante de Dios estamos desnudos, o sea, como vinimos al mundo, no le podemos ocultar ni nuestros pensamientos. Y para mí eso era demasiado grande, porque generalmente nosotros queremos engañar
a nuestro semejante, pero resulta que hay uno más arriba que nos está observando y a él no le podemos engañar. Entonces, la adhesión literal a los principios de Cristo sin duda traería como resultado una revolución a nivel mundial. En primer lugar, una revolución motivada por el amor, ejecutada por ese mismo amor y que culmina también en el amor de Dios. Solo somos un pequeño grupo, muchas veces, pero es necesario que ese pequeño grupo, el Señor, por ejemplo, con 12 hombres, revolucionó el mundo de entonces, y más aún después de su muerte. El Señor seguía estando con ellos, luego de haber resucitado, y hasta hoy día el Señor prometió estar con nosotros hasta el final del mundo. Entonces, la tarea que el Señor encomienda quizás no es necesariamente para multitudes. Ellos pueden escuchar el mensaje y sin duda lo van a hacer. Pero Dios encomienda la tarea a un grupo pequeño. El poder para evangelizar al mundo reside en la obediencia absoluta y literal a los mandamientos y a las demandas del Señor. Por ejemplo, una de las que habíamos compartido al principio dice: cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y aunque muchas veces no tenemos la seguridad de poder conservar lo que tenemos, igual estamos aferrados a esta tierra, y entonces no queremos arriesgar ni perder lo que poseemos. Muchas veces comprometemos nuestras vidas y allí realmente hacemos un abandono de nuestros propios derechos para satisfacer las demandas de Jesús sobre nuestras vidas que Él compró con su sangre. En realidad no tenemos derechos. Y aquí es donde evidentemente ya hay decisión por Dios. Pero renunciar. Una oportunidad recuerdo que alguien me dijo: yo no creo que Dios te haya pedido que deje tu carrera para servirle o para ser un cristiano. Entonces era una persona anciana a la cual yo le apreciaba, le tenía mucho respeto. Entonces traté de contestarle en la manera que ella podía entender. Y le digo: en realidad, Señor no me pidió, pero como yo tengo voluntad propia, y Él me habló, yo tuve que tomar una decisión. Y ahora, por ejemplo, justamente iba a visitar, o mejor dicho, a acompañar a una persona que había sido muy importante en mis primeros
pasos como cristiano, y esta persona había fallecido, y por supuesto los familiares tenían que llevarle al cementerio. Entonces yo le hago mención allí de que justamente por tareas que había que hacer, no me arrepentí de la decisión de dejar para poder ocuparme realmente de lo que el Señor quería. En eso le dije que era una decisión propia y que lo volvería a hacer. Esta mujer aceptó y nunca más me preguntó acerca de mi decisión. Pero yo pensaba que ahí terminarían las objeciones, y no fueron así, sino que el diablo siguió insistiendo en hacerme dudar. Entonces utilizó allí los hermanos de la congregación. Visitando una congregación, como siempre lo solíamos hacer, y lo hacemos en la medida que tenemos tiempo, en la puerta me encuentro con alguien que me recibe. Entonces me pregunta de dónde venía, cuál era mi tarea, y allí brevemente le explico y que también estaba estudiando, pero ahora había abandonado mi carrera. Bueno, la oposición y los pensamientos que recibí en esa oportunidad fueron aún más fuertes. Y el Señor me hizo recordar allí cómo Pablo pudo dejar todo, y no solamente que lo había dejado convencido, sino que dice que lo tenía por basura. ¿Qué es lo que usted está hoy atesorando tanto que si pudiera ya le haría un altar? O sea, eso es idolatría. Para mí era importante tener un título universitario, pero más importante era encontrarme con la voluntad de Dios. Entonces, cuando este hermano también me hace esa misma observación, que podía ser también un abogado exitoso y ser un cristiano. La verdad es que hoy día muchísimos abogados trabajan más para el diablo que para Dios. Inclusive ya en el refrán popular dice abogado del diablo. Ellos tratan de aplicar la ley de acuerdo a la conveniencia. Pero lo importante era lo que decía el Señor, y el Señor me había dado la libertad para que yo decidiera si le iba a seguir a media, y hasta hoy día me sigue dando la libertad. Yo, si quiero, puedo dejar absolutamente todo. Y tal vez en la misericordia de Dios hasta último momento me arrepienta y Dios me dé la salvación. Pero aquí, cuando el Señor dice que debemos subordinar, o sea, debemos dejar en sus manos todo derecho o deseo personal y mezquino, debe estar subordinado a la tarea suprema de alcanzar al mundo para Cristo. De una u otra manera somos deudores, y no debemos permitirnos el ser arrastrado por la forma de vida y los pensamientos materialistas de nuestros días que atrapan el alma.
O sea, el ser humano anhelamos, y le digo con todo derecho, usted tiene todo el derecho de anhelar cosas buenas. Pero si esas cosas buenas, por eso que Jesús dice allí a través de uno de sus apóstoles, todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, hablando espiritualmente, significa que yo no debo aferrarme a derechos terrenales cuando hay una demanda espiritual mayor. Los cristianos han deseado dejar todo durante demasiado tiempo. Ya es hora, y casi ya es tarde, de que lo hagamos de una buena vez. Compartimos algunos párrafos del libro de nuestro hermano George Berber, y este hombre, allá en el siglo pasado, 1961, en su juventud había decidido dejar todo para servirle al Señor. Entonces, debemos tomar una decisión diariamente, pero siempre va a haber una que se va a anteponer a las demás y serán como los primeros pasos. Por eso es como que usted hace muchísimo tiempo está anhelando poder dejar más cosas por el Señor, pero tiene miedo, tiene duda de que si es Dios el que lo está llamando o si realmente es una emoción momentánea. Cuando hay un verdadero llamado de Dios, usted no puede tener paz haciendo otra cosa que no sea la voluntad de Dios. O lo hace durante un tiempo queriendo agradar a la familia, queriendo agradar a los parientes, queriendo agradar a los amigos, hasta queriendo agradar a las denominaciones. Yo estuve por mucho tiempo en una denominación, pero luego el Señor me iluminó para que saliera de ese lugar. Porque si ellos no estaban decididos a servirle al Señor, yo hubiese pasado décadas, años, sin poder obedecerle al Señor, porque ellos no le obedecían. Yo también iba a tomar el ejemplo de la desobediencia. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, ya estamos llegando al final, vamos a orar, terminamos con esto, luego vamos a continuar. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno, tal vez usted que está escuchando es uno de ellos, pero por una u otra razón no lo hace, ya está en pecado. No es que va a entrar en pecado, sino ya está. Y un día, recuerdo, llego a una reunión, yo no sabía que ese hermano iba a predicar en esa noche, y me encuentro antes de la reunión en un pasillo, y digo, disculpe hermano, quiero hacerle una pregunta. Digo, cuando alguien no puede, por diferentes razones, hacer la voluntad de Dios, ¿qué puede suceder?
y me contesta, nunca vas a ser feliz. En realidad yo le hacía la pregunta como que no era yo, pero el Espíritu Santo le tomó al hermano y me dijo directamente, nunca vas a ser feliz. Vamos a orar en este momento. Gracias, señor Creador. ¿Puede usted repetir conmigo? Si tiene alguna necesidad, ponga la mano allí sobre su cuerpo o sobre lo que usted está anhelando. Pídale al Señor, que es grande el amor de Dios. Amado y soberano Padre, Señor, he compartido tu palabra, que es la única que tiene todo poder para cambiar nuestras vidas. Perdónanos por el tiempo que hemos perdido, pero te ruego, Señor, por esa vida que está escuchando y que muchas veces no entiende, aunque tú le hayas hablado varias veces, ten misericordia, Señor, porque somos limitados en el entendimiento y somos tardos para obedecerte. Pero te ruego que le suplas ahora esa necesidad que está teniendo. Y demuestren una vez más que si tú alimentas a los animales del campo, también lo puede hacer con él. Señor, extiende tu mano sobre toda enfermedad y por las llagas de Jesucristo lo declaramos sano y libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, allí como esta niña ha dado su corazón a Jesús, tal vez usted no comprenda muchas cosas, pero puede hacerlo como un niño que se acerca a su padre confiadamente y hacer esta sencilla oración. Amado Padre Celestial, Señor, reconozco que soy un necesitado, que soy una necesitada de ti, y perdóname por haber esperado tanto tiempo. En este momento yo me reconozco que soy un pecador y acepto la sangre de Jesús que fue derramada allá en la cruz para salvar mi alma. Te ruego, Señor, que ilumine mi mente y mi corazón y pueda entender tu palabra y obedecerla hasta el final de mis días. Te lo pido en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. A Dios obrando en tu vida, en un tiempo en que podrás usted atravesar esta dificultad. Tiempo que Dios preparó para ti, tiempo de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó este tiempo. Que a tu amigo, donde no te dará lo que te ha prometido, tiempo de la nube de Dios, favor, tiempo de oro, tiempo de descanso no tendrá más espacio,
bailando en el